Cristo que me hace cantar, es Cristo que me hace cantar. De todos mis pecados libre soy, al cielo voy, es Cristo que me hace cantar. Allá en el cielo. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúan compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El Poder de la Oración de Intercesión. Hoy meditemos el tema: otros grupos por quienes debemos orar y anunciar prioritariamente el mensaje de salvación es a otros que viven temporalmente en estado de pecado. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Queridos hermanos, continuando con esta enseñanza, hoy vamos a tratar sobre otros que viven temporalmente en estado de pecado. Son manifestaciones de libertinaje sexual. Vamos a mirar en qué consiste estas manifestaciones de libertinaje sexual. Nos dice la palabra de Dios a través de el libro de los Corintios lo siguiente: ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se hagan ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. Algunos de ustedes fueron así, pero ahora han sido purificados, santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, como nos damos cuenta en esta lectura, 1 de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11, el Señor nos señala en su palabra que estas prácticas abominables son ruina, nos conllevan a una separación de la presencia de Dios. Por eso, queridos hermanos, los que han caído en el flagelo de estos graves pecados, debemos aprovechar el tiempo que tenemos ahora en este mundo, para que nosotros realmente hagamos un examen de conciencia y cambiemos nuestras duras inclinaciones al mal, al libertinaje sexual, al adulterio, a la fornicación, a la prostitución, a la lujuria, a la perversión sexual, al homosexualismo, al lesbianismo y a todos estos pecados de impureza, entre otros muy graves como las orgías, porque la ley de Dios nos pide desde todos los tiempos que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y por eso, queridos hermanos, nosotros debemos conservar ese templo limpio de toda impureza, limpio de todo pecado, y pedirle a Dios que nos conceda la gracia de superar todas nuestras inclinaciones, todas nuestras posturas de pecado, para que sea Él quien nos mantenga limpios, puros y libres. Igualmente, los que han caído en el flagelo de la drogadicción y el alcoholismo, arruinando su propia vida y de paso, también la vida de sus familiares, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de la comunidad donde convive, donde comparte, de la institución a la cual pertenece. Este flagelo de la drogadicción y del alcoholismo son pecados graves y lamentablemente algunos, como el alcoholismo,
al permitir el exceso de consumo de bebidas alcohólicas, son pecados sociales que la misma sociedad ha venido tolerando y como que no pasa nada, como que todo pues como se toma como si esto fuera una situación normal. El flagelo de la droga está en la adicción. Todo esto genera adicciones y las adicciones pues trastocan la personalidad de los individuos, arruinan su propia vida, arruinan su riqueza espiritual y su riqueza física. Y esto va en detrimento de la salud física y mental. Trae duras consecuencias, muchísimas consecuencias. Induce a las personas a caer en otros pecados que van en cadena al incurrir en el flagelo de la droga y en el flagelo del alcoholismo. Por eso, desde estos humildes espacios, nosotros invitamos a todos, a las familias especialmente, de que no hagamos críticas que destruyan a las personas que han caído en esta desgracia, porque el pecado es una desgracia, porque nos separa de Dios, porque quita y saca de este templo del que es nuestro cuerpo la presencia del Espíritu Santo. Nos aleja de Dios y desde luego si no está Dios, pues nosotros podemos imaginar quién es el que controla nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Hay otros que se han dejado dominar por los pecados capitales. En esto de los pecados capitales tenemos el pecado de soberbia, la avaricia, la lujuria, la gula, la envidia y la pereza. La soberbia se manifiesta a veces como un trastorno cuando esto es muy repetido en las personas, en los individuos, y nos ponemos soberbios por cualquier cosa, o estamos muy prevenidos para ser contestatarios, para estar al acecho, para que el que nos hable entrar a contradecirlo o entrar en conflicto, o porque sencillamente tenemos un complejo de superioridad y a veces eso nos hace soberbios. Pareciera que no caminamos, sino que levitamos. La avaricia se entiende como desear y codiciar los bienes de otros, sentir envidia porque otros tienen y yo no tengo, o querer tener más de lo necesario, quererlo todo, acapararlo todo. Eso es un pecado capital muy grave. La lujuria nos infla el ego. Queremos siempre más placer a los sentidos. Si es la música, más música. Si es la parte sexual, más sexo. Y pasamos a la gula. No nos contentamos con tener lo necesario, con comer lo necesario, beber lo necesario, sino que realmente nos vamos a los excesos, dañando a veces nuestro propio cuerpo, especialmente cuando se hace ingesta de bebidas alcohólicas. No criticamos nosotros los católicos las posturas de que en una comida, en una reunión familiar, se deguste hasta saciarnos. Pero cuando nos desbordamos y vamos más allá de saciar nuestro apetito, entonces, y queremos más, entramos en este grave pecado. La envidia. La envidia es un pecado que nos corroe, nos corcome y nos quita la paz interior. Muchas veces sentimos envidia porque otra persona se viste mejor que yo, o porque otro desempeña un cargo más importante que yo, o porque esa persona sencillamente me cae mal, pero no sé por qué. Incluso vamos más allá, no las conocemos y sentimos envidia por esas personas. Ustedes, hermanos, y yo muchas veces escuchamos expresiones como que esa señora, ese señor me cae mal, pero se pregunta uno, ¿y es que usted o yo lo he tratado alguna vez? No, pero me cae mal. Entonces, ahí se evidencia ese sentimiento de envidia. Y cuando las envidias son manifestadas a la otra persona, entonces entra en sufrimiento el consciente y el inconsciente mío. Cada vez que lo veo o lo miro, siento envidia.
yo mismo me estoy provocando un daño terrible a mi salud mental, a mi salud física, por el mismo acto que siento, por la misma experiencia que siento al envidiar las cosas de otros o al sentir envidia por otros hermanos. Y la pereza, pues quién lo creyera, nosotros somos una sociedad profundamente perezosos. Yo podría incluirme en esa lista. A veces nosotros somos muy lochudos, queremos que otros hagan las cosas por nosotros. Nos hemos acostumbrado a la ley del menor esfuerzo, a tener las cosas, las mejores cosas sin que tengamos que hacer algún sacrificio para tenerlo o para hacerlo. Si nosotros vemos, nos molestamos mucho cuando nos exigen, por ejemplo, hacer una tarea, bien sea en el colegio, bien sea en la escuela, bien sea en el trabajo. Nos incomodamos y normalmente estamos mirando es al otro. Si fulanito lo hace o no lo hace, ¿por qué a mí me obligan a hacerlo? Si a fulanito tal cosa, entonces ¿por qué a mí también no? Incluso vamos más allá. A veces nosotros decimos o todos perezosos o todos sin pereza, es decir, o todos en la cama o todos en el suelo. Y estos dichos no son convenientes para las familias católicas, para los católicos, porque nosotros indistintamente de lo que haga otra persona, nosotros debemos tener iniciativas donde por autocontrol, por dominio propio, pedirle a Dios que nos dé esa gracia tan especial de romper la pereza. Porque la pereza no es de Dios. La pereza es uno de los pecados capitales, donde nosotros renunciamos prácticamente a vivir en plenitud, a desarrollar nuestras facultades físicas, mentales, y a ponerlas al servicio de la familia, al servicio de la sociedad, o al servicio de la comunidad o de la empresa donde yo preste mi servicio o haga mi trabajo. La ira es uno de los pecados capitales. A veces nosotros tenemos que soportar reproches y a veces también incurrimos en hacer reproches y nos ponemos bravos y de mal genio. Por eso, hermanos, los invitamos a que estas manifestaciones, a veces incluso de desamor por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestros hermanos, sean superadas. Y habría aquí unas manifestaciones de desamor al prójimo. Nosotros en estas manifestaciones de desamor al prójimo entramos a sentir odio hacia otros. Justamente el país en este momento que se polariza en torno a hechos y a circunstancias que no se han podido superar en el tiempo, por décadas, el país ha venido casi que en una guerra fratricida, donde unos y otros vamos tomando partido y sentimos odio, sentimos envidia por nuestros hermanos, sin darnos cuenta que son también hijos de Dios. Este odio y esta discordia fundamental que vive el pueblo colombiano debe ser superada. La Iglesia Católica, nosotros, desde la Renovación Carismática Católica, le hacemos una invitación a nuestros hermanos, a todos los católicos, para que rompamos con la cadena de odio, rompamos con las cadenas de la discordia y entendamos que tanto unos como otros somos hijos de Dios y merecemos llevar una vida a plenitud, una vida que nos permita reconciliarnos en Dios, que nos permita perdonar y ser perdonados. Esa es la manera de superar el odio, las diferencias y las discordias entre los familiares, entre las comunidades, entre los pueblos, entre los diferentes grupos y clases sociales. Los celos. Pareciera que ese es un pecado que está de moda en las parejas. Va más allá incluso de las parejas. Muchos matrimonios, muchas parejas
pierden la confianza el uno en el otro y hay manifestaciones de desconfianza y esto los lleva a sentir celos. También en el trabajo hay envidias, hay celos. En las comunidades se vive y se experimenta también ese celo, se experimentan rencillas. Y cuando esos celos y esas rencillas tienen cabida en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, nos pueden llevar a unas circunstancias mayores, incluso a calumniar a otros. Y eso es muy grave. La calumnia es mucho más grave a veces que atentar contra la vida de una persona. Y de hecho, la calumnia es atenta contra la integridad moral y puede conllevar a unas consecuencias imprevisibles cuando nosotros manejamos este tipo de pecado. Se da por un profundo desamor que sintamos por alguna persona y entonces, como se dice, le inventamos su película. Y a veces cuando uno va más allá y pregunta, bueno, ¿y usted por qué me comenta esas cosas que son como muy de la vida privada de una persona? Le pregunta a uno, ¿usted cómo se enteró? Dice, no, es que por ahí hay rumores. Entonces miren ustedes lo que pasa, hermanos, convertimos el rumor, el chisme y la calumnia en una verdad. Y ojo con esto, porque eso es muy grave y de eso se está alimentando precisamente parte de nuestra sociedad. Tenemos que romper con ese flagelo, con ese pecado gravísimo como es la calumnia. Evitemos por todos los medios levantar falsos testimonios, mentir, calumniar a una persona, porque esto es supremamente grave. Es un acto de desamor al prójimo y si esto ocurre dentro de nuestro núcleo familiar, pues la situación es mucho más grave, porque a veces se dicen cosas que no son ciertas y otros toman decisiones que van a perjudicar y a lesionar los intereses morales, los intereses emocionales de una persona. No sabemos qué tan grave puede ser el daño que causamos a otra persona cuando utilizamos el chisme y la calumnia. La división. Todo reino dividido, dice el Señor, es fácil de vencer. Todo reino dividido. La familia, cuando se divide la familia, cuando hay separaciones, cuando hay divisiones, fácilmente Satanás entra a tomar el control de unos y otros y siempre va a aprovechar cualquier diferencia que se presente en una familia, en una pareja, para generar división. Por eso, entendamos nosotros que la acción del mal viene de Satanás. Es una herramienta que utiliza porque nos retroalimenta nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y como a veces pasa, las divisiones se dan porque a veces las personas fijamos parámetros y nos volvemos como intocables y es lo que diga yo y punto. O otro dice lo mismo, o otra dice lo mismo, y entonces ahí es cuando cada quien tercia para su lado. En las familias, los paganos de las divisiones serán siempre los hijos, las criaturas inocentes. Ellos van a ser los paganos de cuando hay divisiones en los hogares, en las familias. Siempre, no solamente nos llevamos por delante nuestro propio pecado, nuestro propio bienestar, porque una división genera malestar y desestabiliza económica, emocional y sentimentalmente a una familia, a un grupo, a una empresa, o toda división donde se haga no es de Dios, la división no es de Dios. Ahí está metida la mano de Satanás. Por eso nosotros debemos tener muy presente, estar muy pendientes, muy pegados a la oración, para nosotros lograr desinhibir estas conductas que son en el consciente o en el subconsciente son alimentadas y retroalimentadas por el mismo Satanás. La traición y la infidelidad.
La traición se manifiesta cuando alguien ha depositado la confianza en uno y de pronto uno opta por comportamientos, bien sea de manifestar la privacidad de una persona, o bien sea porque esa persona ha confiado en mi honestidad, en mi honorabilidad, y con el tiempo descubre que ni he sido honesto ni he sido honorable, simplemente que he traicionado sus intereses, la confianza que otra persona o otras personas o una empresa ha depositado en mí. Cuando nosotros no somos éticos, no somos prudentes, porque a veces nosotros, como se dice vulgarmente, me disculpan el término coloquial que voy a utilizar, soltamos la lengua, sin medir las consecuencias de nuestros actos, decimos y hacemos cosas. Y la infidelidad, pues, no es solamente la que se presenta en una pareja, en el matrimonio. La infidelidad tiene varios matices. Es un tema de profundo análisis. Nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé la gracia de ser fieles. Recordemos que cuando tomamos y optamos por la opción de contraer matrimonio por la Iglesia Católica, no existe la separación de cuerpos ni de bienes. Allí, recordemos, en esa ceremonia, el sacerdote nos dice que el matrimonio es para toda la vida, es decir, hasta que la muerte nos separe. Cosa que pues ha venido como desapareciendo en las familias y especialmente en los matrimonios más jóvenes. Pareciera que el matrimonio ahora es como por una semana, por un mes o por un año o por 5 años. Y entonces ya no me gustó mi pareja, ya no me gustó la persona con la que yo le juré amor eterno, y entonces optamos nosotros por buscar sustitutos o sustitutas. Cualquiera de las dos formas nos conllevan a este grave pecado de la infidelidad. Hay que pedirle a Dios que nos dé la gracia para que nuestro matrimonio, nuestra vida y nuestra relación en pareja siempre esté en manos de Dios. Y esto se logra pues a través de la oración, a través de la comprensión, alimentar siempre ese amor fraterno entre la pareja, tener niveles de tolerancia, de ayuda mutua, nunca ver a su cónyuge como un enemigo o como algo parecido, como algo que le genera mal, que le genera malestar, sino por el contrario, busquemos siempre las cosas buenas y las cosas positivas y apoyémonos mutuamente unos a otros. La ingratitud. ¿Qué es la ingratitud? Es un acto, es un pecado, es cuando yo recibo beneficios de Dios, beneficios de la sociedad, beneficios de la familia, beneficios de otros, y nunca paro en el camino para, en un gesto de gratitud, decirle a Dios: gracias, Señor, por lo que me has dado, gracias, Señor, por el trabajo, por la familia, por el pan de cada día. Es decir, nunca tengo un sentimiento de gratitud ni hacia Dios, ni hacia la familia, ni hacia la empresa, ni hacia nadie. Es decir, considero que es la obligación que tienen otros como de darme, de entregarlo todo para mí, pero yo no tengo con ellos ningún miramiento, ni siquiera de gratitud. Entonces, cuando nosotros agradecemos, parece que nuestros bienes se multiplican, sobre todo nuestros bienes espirituales y, por qué no decirlo, nuestros bienes materiales. Hay que ser gratos, especialmente a Dios por la vida y la salud, por protegernos en estos tiempos de pandemia. Miren ustedes, hermanos, cómo cada día el mundo nos cambia y nos cambia a la fuerza, pero nosotros estamos esperando cosas del mundo, pero nunca le damos las gracias a Dios, nunca somos gratos con la familia que nos protege, nunca somos gratos con el mismo Dios que protege nuestra vida, nuestros hijos, nuestros bienes materiales, nuestros bienes espirituales. Yo los invito, hermanos, a que en un acto de generosidad y de gratitud nos dirijamos a Dios y le demos gracias por todas las bendiciones que a diario nos da,
como la misma vida, el gran milagro que casi nunca lo vemos, la vida que Dios nos concede todos los días, la salud, el pan de cada día, el don del trabajo, etc. El chisme y el ultraje. Es bueno revisar y tomar el control de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Evitar el chisme, evitar ultrajar a otras personas y ser muy leales con la familia especialmente, con la sociedad, con nuestros vecinos, ser buenos vecinos. Sentir que nosotros somos parte de la seguridad de la familia, parte de la seguridad de la sociedad, y no lo contrario, no generar zozobra, desconfianza, desamor, ni resentimientos, ni actos de rebeldía o de murmuración o de soberbia. Debemos nosotros medir, ser muy prudentes y evitar desbordar en estos resentimientos, en actos de rebeldía, en actos de murmuración y, ¿por qué no decirlo también, de desobediencia? La desobediencia tiene muchos sentidos, muchísimos sentidos. Primeramente hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tengamos muy presente esto, queridos hermanos. Primero, obedecer a Dios antes que a los hombres. Queridos hermanos, y ya para terminar este compartir, yo no llamo esta enseñanza, este compartir por este medio con mis hermanos que me escuchan, yo los invito a que nosotros conozcamos los 7 nuevos pecados capitales y las nuevas formas de pecado social. Su Santidad Benedicto XVI, por medio de su predicación apostólica, nos da a conocer estos nuevos pecados capitales. Realizar manipulaciones genéticas. Una manipulación genética es decir, pongo un ejemplo, en laboratorio se está pensando en definir el color del pelo, el color de los ojos, la estatura, si se es hombre o se es mujer, con todo lo que lleva ahora la ideología de género. Entonces, esas manipulaciones genéticas en las cuales quiere incursionar el campo de la ciencia, hermano, la Iglesia prohíbe esa manipulación genética porque desborda la gracia de Dios, caemos en un gravísimo pecado, que es acto de desobediencia, y en cierto modo, pues esa manipulación genética entra a contradecir la creación de Dios. Dios nos creó hombre y mujer, y paremos de contar. 2. Llevar a cabo experimentos sobre seres humanos. Aquí estamos hablando de la experimentación que se hace, incluidos los embriones en vitrio. Este campo experimental sobre los seres humanos, definitivamente la Iglesia Católica no los ha aprobado y no los va a aprobar, porque, repito, están contradiciendo la misma creación que el Señor Dios Padre hizo a través de su creación, y es un acto de inconformismo, de hecho, que la humanidad expresa con la obra creadora de Dios. 3. Contaminar el medio ambiente. Imagine este paraíso que el Señor nos entregó, cómo lo tenemos nosotros ahora en estos tiempos. 4. Provocar injusticia social. La injusticia social es el desequilibrio. Donde hay injusticia social es difícil que la paz sea reconocida como un acto de justicia. La injusticia social desborda y genera la zozobra de la sociedad, genera la pobreza, y esto trae unas consecuencias sociales impredecibles, incluida la guerra. Causar pobreza. Miren, hermanos, que en esta pandemia nosotros pensábamos que, como dijo algún eminente periodista, pensábamos que en esta pandemia los pobres irían a tener que salir a la calle a pedirle a los que tienen, ¿por qué no decirlo?, a los que tienen algún nivel de riqueza, que los socorrieran, que los ayudaran.
y hemos visto es todo lo contrario. Los alimentos que los pobres y que el Estado ha suministrado para los pobres en esta pandemia, muchos ricos han usurpado esas ayudas. Nosotros conocemos por varios medios cómo esto, en lugar de ser un acto que agrade a Dios, es un acto que lamentamos profundamente que ocurra en una sociedad. Es decir, hasta dónde llega el ser humano, hasta dónde llega la codicia y el deseo de tener. Sexto, te enriquecerás hasta límites obscenos a expensas del bien común. Aquí vemos los escándalos de Odebrecht y todos los escándalos que se presentan por la usurpación del erario público. Aquí está la inmoralidad en el manejo de los bienes del Estado, que afectan terriblemente a la misma sociedad y que causan la pobreza de los pueblos. Aquí, pues nosotros como personas tenemos mucha responsabilidad, como católicos tenemos muchísima responsabilidad de no caer en estas situaciones de enriquecernos a costa del dolor y el sufrimiento de otros hermanos. Y por último, en el séptimo dice consumir drogas. Ya en el comienzo habíamos hablado un poquito del consumo de drogas, alucinógenos o sustancias psicoactivas, porque pues estas no solamente dañan a la persona que lo hace, sino generan situaciones terribles a nivel social, que van en detrimento de la sociedad y de la familia. Queridos hermanos, les agradecemos que ustedes hayan compartido con nosotros y por este medio, compartir esta enseñanza de la Renovación Carismática Católica y de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II. Estaremos con ustedes en otro momento y en otra oportunidad. Gracias. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo.